todas y todos de donde están escuchando. Un placer tenerlos aquí. Nuestra segunda sesión de trabajo de nuestro grupo de trabajo sobre América Latina y Caribe y agradecer muchísimo la presencia de nuestros speakers. Yo les pido, por favor, puedan apagar sus micrófonos hasta el momento que tengan su intervención para tener un mejor entendimiento y también una mejor escucha. Antes que nada, agradecerle muchísimo por la participación en la última sesión. Realmente fue la primera, fue la apertura, fue muy interesante y se dejaron sentados una serie de conceptos relativos al desarrollo local, descentralización y gobernabilidad multinivel. De aquella primera reunión surgieron varias preguntas, una de las cuales era cómo este enfoque, si es posible, cómo se pudiera adaptar en diferentes contextos. Entonces, a raíz de estas inquietudes es que nace nuestra segunda reunión, en la cual hemos logrado contar con los expertos que tienen mucha experiencia en temas generales, pero también a nivel de prácticas. Así que estamos realmente agradecidos en tenerlos aquí. Antes de presentarlos, voy a hacer un pequeño resumen de la agenda del día de hoy. Vamos a estar más o menos 1 hora y media juntos, donde vamos a tener diferentes intervenciones. La primera va a estar enfocada sobre el tema de la gobernabilidad local en diferentes contextos, digamos, sobre todo en estado de crisis o en sistemas que son frágiles. Y vamos a conocer prácticas y enfoques, y la intervención va a estar a cargo de Giacomo Negrotto, que lo tenemos aquí presente. Muchísimas gracias, Giacomo, por tu tiempo, que es en este momento Policy Specialist at UNDP Crisis Bureau, Headquarters in New York. Giacomo nos va a presentar alrededor de 20 minutos, después vamos a tener la intervención de Lourdes Gómez, que es el especialista en gobernabilidad local y desarrollo territorial, y nos va a hacer un enfoque muy interesante de trabajo sobre dos casos, que aunque parezcan lejos, aunque son bastante diferentes en tema de contexto y muchas otras variables, lo vamos a conocer más de cerca cómo este enfoque se puede adaptar a las situaciones de crisis, pero también a diferentes contextos geográficos. Entonces vamos a introducirnos al caso de Colombia y al caso de Siria. Lourdes también va a tener a disposición alrededor de 15 minutos y ya vamos a entrar más en específico en cómo se ha adaptado el enfoque de gobernabilidad multinivel o de desarrollo territorial, digamos mejor, en Siria. Entonces vamos a tener la intervención de Hala Ritz, que es la especialista de gobernabilidad local y resiliencia en comunidades del Country Office de UNDP Siria. Agradecerle también a Lourdes y a Hala por todo el trabajo, por la disponibilidad y por hacer posible ese encuentro. Después tenemos a Enrique Galicchio, ustedes recordarán, está aquí con nosotros. Enrique nos acompañó en la primera sesión, donde con su forma de preguntas, ¿no?, que generan otras preguntas, ha puesto una serie de enfoques sobre la mesa sobre las políticas de desarrollo territorial y cómo se puede realmente trabajar, digamos, de manera un poco alternativa. Finalmente vamos a tener el debate. Enrique va a tener unos 5 minutos y ya vamos al debate. El debate va a ser de 15 minutos para darnos la posibilidad de tener preguntas y respuestas, y ya yo voy a hacer las conclusiones o, bueno, la vamos a hacer juntos. Yo espero también que mis participantes y mis expertos me ayuden un poco en sacar algunas reflexiones conjuntas. Y bueno, sin más, agradecerle muchísimo por estar aquí. Para mí sigue siendo un honor, y después seguimos conversando para darle también la próxima cita de la próxima reunión. Entonces, sin más, voy a introducir a Giacomo Negrotto. Como les decía, es el especialista en Local Governance and Data-Based Approach, y está trabajando en este momento en el UNDP Crisis Bureau en New York. Giacomo, mil gracias por estar con nosotros. Es un placer, te voy a dar la palabra y bueno, cualquier cosa, aquí estamos y por favor, cuenta con nosotros. Mil gracias. Gracias, Matilde. Buenos días o buenas tardes a los que se conectan.
quiero mencionarlo, quería hacer al final, pero lo hago al principio, ya que sea la palabra buenas tardes, para, digamos, aumentar el agradecimiento a Hala en particular, porque por la diferencia de hora, no solo en el contexto difícil de Sira, pero también por la diferencia de hora, para ella va a ser ya casi buena noche. Así que muchas gracias doblemente a Hala. Gracias también a todos ustedes. Espero sea un recorrido obviamente rápido y general, que sea útil también para las siguientes presentaciones, que nos van a permitir un poco profundizar más con ejemplos concretos este enfoque. Muy importante la introducción de Matilde, la conexión con la sesión pasada, o sea, de dónde surge esta inquietud para ver cómo se aplica un tema de desarrollo o de enfoque territorial, yo diría, en situaciones de crisis y de fragilidad. La presentación va a ser en inglés, las diapositivas, pero las vamos a comentar en español. Entonces, desde el buró, la oficina de crisis del PNUD de Nueva York, es importante también mencionar que existe una relación con el PSA y, digamos, también, como Jamie recordará, habíamos hace algunos meses acordado una intención de trabajar en un grupo temático sobre precisamente crisis y desarrollo local, crisis, descentralización, crisis y enfoque territorial, cosa que todavía no hemos activado, pero esta de alguna manera es una primera ocasión muy grata para entrar en el tema en el contexto del trabajo del PSA. En general, también este ha sido un tema de discusiones previas con Jamie, desde una visión global sobre los temas de desarrollo territorial, de enfoque territorial en contextos, incluso en contextos de crisis. América Latina y el Caribe, la región entera, es de alguna manera uno de los ejemplos más ricos en términos de experiencias, de sus diversidades dentro de la región, por diferentes arquitecturas institucionales de los países, por diferentes contextos de participación, de legislación y contextos territoriales, pero también, digamos, lo consideramos como uno de las canteras de todo lo que es desarrollo local, descentralización, etcétera, en temas que se relacionan con crisis. Por suerte, podríamos decir, entendiendo crisis de manera tradicional, sobre todo como conflicto y desastres provocados por fenómenos naturales, digamos que en los últimos años, por suerte, ha tenido un poco menos de incidencia. No tanto porque hayan bajado las situaciones en América Latina y el Caribe, sino de manera comparativa porque en las otras regiones del mundo, lamentablemente, estas crisis tradicionales están creciendo mucho. Podemos pasar a la segunda diapositiva. Entonces, la idea de esta presentación es dar un repaso general partiendo de las definiciones y luego viendo cómo las calamos de manera metodológica en terreno dentro de los países. Primera pregunta retórica, pero ni tanto. ¿Qué entendemos por gobernabilidad o gobernanza local en situaciones de crisis o de fragilidad? Y la que ven al lado derecho de la pantalla es una definición oficial, digamos así, que PNUD utiliza a partir de 2015, donde se explicitan de alguna manera los tres ejes centrales en términos de actores, de categorías de actores y de sus funciones, que valen también en contexto de desarrollo, o sea, sector público, sector privado y sociedad civil. En este caso, en un contexto de crisis, lo entendemos como el conjunto de instituciones, sistemas y procesos que permiten a nivel subnacional, o sea, todos los niveles debajo del nivel central, intermedios y locales, por un lado, de otorgar servicios a la población, desde el bienestar social hasta la seguridad, y al mismo tiempo a la población de articular sus intereses, necesidades y también las diferencias en el contexto de sus derechos y obligaciones. Y esto, como ven, es una definición que mantiene, digamos, los pilares de lo que sería gobernanza local
en términos generales en contexto de desarrollo, calándola un poco en el contexto de crisis. Next. Que la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo apoyamos los sistemas de gobernabilidad local en situaciones de crisis? Y la prioridad inmediata en un contexto de crisis, ya sea conflicto o desastre, nos vamos a referir con un poquito más de énfasis a situaciones de conflicto también para, ojalá, conectar esta presentación con las siguientes. La prioridad inmediata es mantener la funcionalidad básica de los gobiernos locales y también de las instituciones y de los actores, organizaciones, grupos que giran alrededor de las funcionalidades básicas para mantener la otorgación de servicios mínimos, por lo menos durante la situación de crisis, o sea, garantizar la continuidad mínima de erogación de servicios, de provisión de servicios básicos, pero también pensando que es, digamos, parte del mandato de UNDP en un plazo más largo, tanto para sostener el impacto de la crisis en el corto y mediano plazo, como para prepararse para enfrentar crisis futuras, encontrándose estas administraciones un poco más, digamos, preparadas. La sociedad civil, en cuanto bajo el principio de subsidiariedad prestadora de servicios, también es, digamos, el segundo nivel de prioridad cuando el contexto, también político institucional, nos permite abordar como actor primario, en términos de apoyo y de soporte, a los gobiernos locales. Esta no es siempre la situación. Hay situaciones que en inglés que llamamos politically constrained settings, o sea, situaciones donde políticamente el espacio de maniobra no es tan amplio, porque hay autoridades locales que no son legítimas en términos electorales o en términos de percepción de los donantes y de la comunidad internacional. Y entonces, en esos casos, como probablemente veremos también en las presentaciones siguientes, se privilegia como punto de entrada a la sociedad civil, sin por esto olvidarse que las funciones core, las funciones básicas, siguen siendo y seguirán siendo a cargo de autoridades locales, y entonces hay que tomar en cuenta también esa vertiente siempre de manera estructural, aunque tácticamente se soslaye por un tiempo. Siguiente diapo. Vamos un poco a delinear cómo este enfoque amplio de gobernanza local se revierte en términos más concretos, sin perder los principios y los pilares del enfoque de gobernanza local que utilizamos a nivel global, una forma más ágil, sobre todo por cómo la presentamos en inglés, que quizás es un poco más atinada a situaciones de crisis, donde el horizonte, incluso el horizonte programático de financiación, de capacidades, es un horizonte corto y donde la necesidad de una respuesta es inmediata, o sea, no se tiene el lujo de poder invertir, no voy a decir perder, sino invertir 4, 5, 6 meses en planificar, en garantizar la participación de todos los actores, en profundizar los temas que se analizan hasta el último conducto. Se necesita un enfoque que mantenga los principios, pero que también garantice agilidad en la identificación, en la planificación y luego en la implementación, porque estamos en un contexto de crisis donde las necesidades son básicas. Entonces, es ahí donde, usando la expresión en inglés area-based, que traducimos al español con enfoque territorial, aplicamos esta metodología. ¿Qué es un area-based approach? Un abordaje, digamos así, con enfoque territorial en contexto de crisis. Obviamente, privilegia un área geográfica que puede ser definida por sus fronteras, ya sean administrativas, ya sean medioambientales, o puede ser también un área que cruza fronteras entre dos o más países, ¿no? Por su homogeneidad
en otros aspectos que pueden ser económicos, sociales, culturales, lingüísticos, etcétera, etcétera. Y dentro de esta área definida, con el enfoque de PNUD, trata de apoyar los esfuerzos de los actores locales. Y esto es un tema que nos conlleva mucho debate también internamente, porque hay una tendencia, quizás heredada sobre todo de las agencias humanitarias, que también utilizan este concepto del area-based, pero lo entienden más como un marco de coordinación de su propia programación, o sea, como, pongo un ejemplo, ACNUR va a invertir los recursos que tiene disponible en una determinada zona durante el año 2024 y entonces focaliza la programación sobre esta área y trata de verla, esa misma área, por los varios aspectos y componentes de su trabajo. Pero es un ejercicio totalmente interno a la organización, que no incorpora a los actores locales con su rol protagónico o incluso como líderes de este proceso, que nosotros lo entendemos tendría que ser apoyado en este caso por PNUD. Entonces, una gran diferencia con los colegas humanitarios es incluso el entendimiento del concepto de area-based, que en este caso nosotros mantenemos es un apoyo a procesos de recuperación o de desarrollo local llevados a cabo, liderados por los actores locales. Para mantener una cierta uniformidad en este enfoque, que por definición es un enfoque flexible y adaptable, identificamos unos principios, y luego voy a hacer una referencia al final de los documentos que también se refieren a estos contenidos. Entonces, en particular, voy a mencionar estos cuatro. El area-based, o sea, el enfoque territorial, ya lo mencionamos, que hace hincapié sobre todo sobre los recursos que ese territorio presenta. Tiene que ser un enfoque integrado. Entiendo que la mayoría de los participantes en esta sesión son, digamos, ya convertidos a la palabra del desarrollo local, por lo cual es obvio que un enfoque de desarrollo territorial tenga que ser integrado, pero créanmelo, sobre todo desde el punto de vista global, que ahora con el cual estoy trabajando, no siempre es un dado, no siempre es una cosa entendida by default. Entonces, integrado, ¿qué significa? Significa integrado sectorialmente, o sea, no hay una visión sectorial, sino cualquier tema, cualquier desafío que se quiere analizar en vista de una priorización, tiene que ser analizado desde un punto de vista multisectorial. Yo diría mejor intersectorial, o sea, cruzando las diferentes nuances, perdón, no me sale en español la palabra, que componen los diferentes ángulos del mismo problema, pero también en términos verticales y horizontales, o sea, asegurando por un lado que haya una conexión entre el trabajo que se hace a nivel territorial y los niveles superiores de la estructura política, administrativa, institucional del país, y horizontal, garantizando que todos los actores del territorio realmente puedan ser tomados en cuenta, no solo en cuanto a individuos o grupos, pero sobre todo en cuanto a sus visiones, a sus ideas, a su punto de vista con respecto a los desafíos que se identifican. Tiene que ser inclusivo y participativo también, en particular en relación a los stakeholders, a los actores que tienen, digamos, a los portadores de interés dentro de este esquema, y tiene que ser adaptable. Y diría que los cuatro principios aquí enumerados son muy importantes. Quiero hacer un énfasis mayor sobre la parte de adaptabilidad, porque sobre todo en situaciones de crisis es un tema que casi a diario se nos presenta adelante. Para hacer un ejemplo, sin entrar demasiado en detalles, por ejemplo, imagínense en agosto de 2021, cuando en Afganistán, que es uno de los países, además donde hay en este momento un gran programa de area-based con enfoque territorial, un poco sui generis, pero así lo hay, imagínense cuando hubo el cambio de régimen, o sea, el gobierno apoyado por la coalición internacional cayó y al día siguiente los talibanes tomaron el poder. Esto supuso una serie enorme de cambios en el estilo de management de las organizaciones internacionales. Pero también
en los actores locales, que han tenido que pensar, readaptarse, reimaginar completamente la forma de trabajar, manteniendo probablemente las mismas prioridades por un tiempo, pero teniendo que reinventar, reingenierizar, encontrar formas de hacer slalom entre las dificultades nuevas, y esto supone también una gran capacidad. Y entonces ponemos ahí que este concepto de adaptabilidad debería de ser válido para todos, sobre todo empezando por UNDP. Y esta es una pequeña autocrítica a veces rigidez de las estructuras, que es obvio que sean así cuando son globales y tan grandes. Conceptos que por razones de tiempo dejamos ahí, que eventualmente lo podemos discutir más adelante, que son conllevados por este enfoque, son obviamente la apropiación local, sin la cual todos estos procesos, aún en situaciones de crisis, no resultan más allá del tiempo de la programación de un plan operativo, pero no dejan una huella, digamos, duradera. El hecho de que todo este trabajo tiene que ser basado en la demanda local y no, como decía cuando mencioné otras agencias humanitarias, basado en la oferta. Conlleva en situaciones de crisis, de conflicto, un muy robusto componente de manejo de riesgo y de conflict sensitivity, que dejaría en inglés, y de alguna manera fuerza o por lo menos propone y habilita la posibilidad para que los socios externos al territorio puedan alinearse a las demandas locales. Obviamente conlleva una perspectiva de largo plazo con un enfoque multinivel. Podemos pasar a la próxima slide. La próxima slide nos lleva a unos ejemplos también de cómo este enfoque, que es un enfoque general, puede, o sea, como hemos dicho, intersectorial, multidisciplinario, puede también focalizarse en algunos aspectos que sean particularmente prioritarios en los contextos territoriales específicos donde se desarrolla. Y de nuevo, hablando de situaciones de crisis, nosotros lo entendemos, no solamente en nuestro team aquí en el Crisis Bureau, pero diría que en los últimos meses se ha ido consolidando esta percepción y también dirección de marcha para la organización, para la cual la forma por el momento más eficiente de operativizar el nexo entre humanitario, desarrollo y paz a nivel local es este enfoque territorial. Esta conclusión ha sido fruto de un debate muy largo dentro de la organización y de alguna manera lo presentamos aquí de manera muy esquemática. Entonces, que se trate de un contexto territorial donde la situación es de corte puramente humanitario. El área based es útil porque permite también a las agencias que trabajan solamente el nivel de life saving, como lo llamamos en inglés, de distribuir sus insumos, los NFIs, como se llaman, non-food items o food items, de una manera que sea también organizada con la comunidad, no dejándola al margen solamente como receptora, sino también construyendo una relación con ella. En situaciones de displacement, o sea, de desplazamiento, que sea interno o externo. Aquí utilizamos la palabra displacement, pero en el caso de PNUD deberíamos de decir siempre o enfatizar siempre retorno y reintegración, porque la parte de reintegración de ya sea desplazados internos o refugiados es siempre competencia, cae dentro del mandato de PNUD. También el área based, o sea, el enfoque territorial en situación de crisis, como veremos probablemente en las presentaciones siguientes, se presta mucho para habilitar a nivel local esfuerzos e iniciativas de peace building, de construcción de paz. A veces, ojalá conectada a procesos de paz, a procesos de reconciliación nacional. Pero incluso cuando procesos de reconciliación o de paz de nivel nacional están estancados o no arrancan, hay la posibilidad de sentar las bases para focos de reconciliación y de paz a nivel local
dentro de un determinado territorio. Y este enfoque se presta mucho también para las situaciones de prevención o también de respuesta a desastres, situaciones de estabilización, que probablemente en la región América Latina y Caribe no es una modalidad que se haya experimentado todavía, pero es una modalidad nueva, relativamente nueva de trabajo que PNUD, de la cual PNUD se está apropiando mucho, más bien es uno de los temas que se presentan con mucho énfasis a donantes. Muy rápidamente, stabilization se refiere a territorios que hayan sido perdidos por el gobierno legítimo de un determinado país y hayan sido conquistados por insurgencias de varios tipos, y cuando el gobierno legítimo recupera el control militar de esos territorios, entonces PNUD y otras agencias llegan y ayudan al gobierno legítimo a retomar, no militarmente, por supuesto, pero retomar control del territorio en términos de reactivar los servicios, reinstalar las autoridades locales que estaban y también trabajar potencialmente en temas más, digamos, de cohesión social y de reconciliación. Este enfoque de estabilización normalmente es un enfoque muy rápido de ejecución. Siempre nos dicen velocidad y escala, pero puede beneficiar mucho de un mayor arraigo con la comunidad, de un enfoque que permita también a los actores de ser parte de esto. Y por supuesto, el mismo enfoque puede apoyar otras intervenciones más sectoriales, ¿no? Como en una fase más de recovery, cuando saliendo de la crisis se pueda mirar más a largo plazo a desarrollo local, territorial, digamos, tradicional, y obviamente también al rule of law, al Estado de Derecho, que es uno de los componentes que manejamos desde nuestro team en Nueva York como parte, digamos, en paralelo con nuestro. Estos son algunos de los ejemplos de aplicación con focus temático que responden a necesidades de algunos territorios. The next slide, please. Y con estas que son las últimas dos diapositivas, además de compartir un poco más de datos y de información, vamos a introducir un instrumento que PNUD acaba de lanzar hace algunos meses precisamente para seguir apoyando temas de enfoque territorial en situaciones de crisis. No estoy teniendo ojo con ojo mi tiempo, pero espero estar más o menos bien. Digamos que perdón, Matilde. Sí, estás muy bien. Ok, entonces, solo para contextualizar, digamos que sobre todo desde la pandemia, a partir de 2020, se han notado algunos indicadores, incluso estratégicos, que han invertido, han cambiado de tendencia de manera dramática. En el contexto inmediato se ha podido pensar que fuese la consecuencia de la pandemia en sí, pero ahora que ya llevamos 2 o 3 años fuera de la pandemia, nos damos cuenta que se están volviendo factores estructurales. Esos factores estructurales son nuevos factores de crisis. Muchos de ustedes habrán escuchado en varias ocasiones, incluso al secretario general, mencionar la nueva palabra, el neologismo policrisis, como factor estructural. Y entonces esto nos lleva también a una reflexión más amplia que no hemos concluido en el Crisis Bureau de PNUD y no vamos a concluir hoy en esta discusión, pero es bueno quizás ponerla a la atención de ustedes. O sea que la forma tradicional de entender crisis, que por parte nuestra son conflictos y desastres, ya no es suficiente para para cubrir todas las facetas de factores estructurales que se están volviendo también importantes y que determinan crisis aun cuando no hay conflictos y aun cuando no hay desastres, o incluso que aumentan las consecuencias de conflictos y desastres cuando se dan en países donde hay un conflicto o un desastre. Entonces, esos indicadores que hemos visto cambiar de manera drástica son, por ejemplo, el crecimiento de la pobreza. A partir de 2020, que es el primer año de la pandemia, con una inversión de tendencia, después de 25 años de
continuo decrecimiento de la pobreza, también gracias a todo el trabajo hecho para alcanzar los objetivos del milenio en 2015, a partir de 2020, 120 millones de nuevos pobres han aparecido a nivel global. Y vemos para este año cerca de 300 millones de personas en riesgo agudo de hambre, sobre todo, la mayoría de estos sobre todo están en África, y el continuo crecimiento de población desplazada, tanto internamente como externamente, que ha alcanzado más de 110 millones de personas. Y 1 de cada 4 seres humanos vive en este momento en países o territorios que son afectados por conflicto, que es también un número enorme, ¿no? Si lo pensamos. También viéndolo desde la perspectiva, digamos, geográfica de Latinoamérica. Estos indicadores que no son tan, sí, no nos dan tanta perspectiva positiva, pero conllevan otro desafío, algunos desafíos. Uno en particular quiero subrayar, que es la relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando se lanzó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la situación global era diferente. Los instrumentos que se pensaron en ese entonces para alcanzar esos objetivos en 2030 eran otros. La situación ha cambiado mucho. Entonces, está creciendo de manera bastante sostenida consenso entre los actores de la comunidad internacional, tanto en el sistema ONU como entre los donantes, que hay que no solo acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también pensar en cómo se instrumentan más herramientas, formas de implementar esfuerzos para mantener el horizonte de 2030 aún en presencia de estos cambios que son cambios estructurales. Y mantener entonces coherencia con el lema de la Agenda 2030, que es que nadie se quede atrás. Y que nadie se quede atrás tiene que valer también para situaciones de crisis. Si lo piensan, es muy raro, o digamos, no es tan frecuente que cuando se habla de Siria, porque la tenemos aquí, o de Afganistán, o de otros países con conflicto, se asocie la Agenda 2030. Parece a veces que la situación, cuando una situación, un contexto país es un contexto de conflicto, es como que saliera del horizonte de la Agenda 2030, mientras que es precisamente en esos países, en esos contextos que podemos implementar el lema Leave No One Behind, o que nadie se quede atrás. Pero además de la volée, digamos, relacionada con el alcance, con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, está también, que es de alguna manera ligado, un creciente consenso entre los actores de la comunidad internacional de cooperación y desarrollo sobre la localización. Por un lado, en función de los ODS, y es la localización que todos conocemos en este conjunto a nivel local de los SDGs. Por el otro lado, y también participamos en estas discusiones, como muchos de ustedes sabrán, hay un compromiso global que viene del conjunto de discusiones alrededor del Gran Bargain que compromete los donantes y a partir de la OSD a destinar un porcentaje de la ayuda humanitaria para que sea manejado directamente por los actores locales, sociedad civil y gobiernos locales en particular. También sector privado, pero como se imaginan es más complicado. ¿Qué nos lleva esto a decir? Nos lleva a decir que el tema local y localización es un trend, es una tendencia en crecimiento que está aglutinando consenso, que es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque a nivel global los recursos para la cooperación internacional están bajando, se están reduciendo. Pero al mismo tiempo los mismos donantes ven como más efectivo un empeño, un compromiso, un trabajo que sin bypassear los gobiernos nacionales, pero llegue a apoyar los actores a nivel local. Y entonces vale la pena invertir más. Y de nuevo pensamos que este enfoque territorial que propone el PNUD puede ser una de las modalidades de, digamos, implementación. Por esto, y podemos pasar a la slide siguiente,
Está como un minuto. Ok, perfecto. A partir del Crisis Bureau de PNUD, en coordinación con el Buró de Políticas y Soporte a Proyectos, que son los dos burós centrales de PNUD aquí en Nueva York, se ha lanzado hace algunos meses esta facility para for Area-Based Solutions, que en español traducimos como Facility para Soluciones con Enfoque Territorial, que ha nacido como una respuesta interna de la organización, antes que todo, con el intento de aglutinar, rescatar capacidades institucionales que la organización tiene también sobre la base de los más de 30 años de trabajo en desarrollo territorial, con enfoque territorial, casi siempre, by the way, en situaciones de crisis y conflicto o inmediato post-conflicto, si lo pensamos, a partir de Centroamérica, pero también en muchos otros países de América Latina. Entonces, primeramente como un esfuerzo interno a la organización que nos permitiera aglutinar las capacidades y rescatar experticias. Pero también lo hemos visto en relación a este creciente interés por parte de los donantes y de la comunidad internacional para implementar el Nexus Humanitario de Desarrollo y Paz de manera, digamos, estructurada y homogénea, aparte de la adaptabilidad en los diferentes contextos. ¿Y qué ofrece esta facility? Y con esto voy empezando a cerrar. En particular, tres ámbitos de trabajo también a actores externos, porque nos hemos dado cuenta que si hay este creciente consenso y apetito para seguir invirtiendo a nivel local, hay que ofrecer también mecanismos que lo permitan, tanto a bilaterales como a multilaterales, como a actores descentralizados, a academia, a cualquier entidad que esté trabajando alrededor de un enfoque parecido a este. Entonces, por supuesto, se ofrece un espacio programático a nivel de los países, también utilizando las oficinas país del PNUD, que están en casi todos los países del mundo, obviamente en algunos contextos con más, digamos, alineamiento también a este enfoque, en otros casos con una oportunidad de construirlo junto. Un segundo nivel es el que tiene que ver con la participación de actores externos a PNUD en diálogos globales sobre políticas que se relacionan con el enfoque territorial, con situaciones de crisis, con este area-based approach, pero también se propone a los actores externos no solamente ser, digamos, coimplementadores con PNUD en países o participar en diálogos globales, sino también ser parte del mecanismo que toma las decisiones dentro de la Facility for Area-Based Solutions, en particular participando en la aprobación de los planes operativos anuales, tanto, digamos, de los años anteriores como de los años siguientes. O sea, participando también en un mecanismo de gobernanza de la facility. Y esto creemos que es un poco un ingrediente nuevo con respecto también a experiencias pasadas. Quiero terminar quizás subrayando que no es un esquema que de por sí se propone a actores externos, pero también prevé esa posibilidad. La intención es aglutinar de manera coherente y ojalá utilizando el mayor nivel de eficacia posible actores que están que provienen de territorios o que tienen experiencias que puedan ser útiles a territorios en su afán para mantener ese enfoque también navegando en situaciones de crisis como la que seguirán a esta presentación. Y entonces digamos, estoy seguro que las colegas lograrán concretar un poquito más estos conceptos que viéndolos desde el punto de vista global pueden quedarse un poco más en lo aleatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Giacomo. Realmente súper interesante. Para ti hay una pregunta que puede ir ya apuntando mientras yo doy la palabra a Lourdes. La pregunta tiene que ver desde México, cuál es el presupuesto del Facility Fund y si tiene distribución geográfica. Después vamos al debate solo para de eso.
y vamos centrando en un contexto nacional. Vamos a conocer el caso de Colombia sobre el tema de gobernabilidad local y ese enfoque de desarrollo territorial de que hemos estado hablando. Y bueno, Lourdes trabajó en Colombia, un placer tenerla aquí, y también en Siria. Entonces, el caso de Siria, ¿por qué se trae a la mesa? Porque es un caso realmente extremo y en el día de hoy muchos países de Latinoamérica que están viviendo o tienen crisis estructurales, como el caso de Haití y también Ecuador, que está en un momento muy complicado, la última vez subieron pregunta, ¿esto sigue sirviendo? ¿Esto sí se puede? ¿Esto sí va a funcionar? Porque había como muchas inquietudes. Entonces, tenemos a Lourdes aquí, que junto con Hala después nos ayudarán a entender esto. Le doy la palabra a Lourdes sin quitarle más espacio. Gracias. Hola, muy buenas a todas y a todos. Muchas gracias, Matilde, Giacomo, todas las presentes. Y bueno, sí, mi intención es un poquito aterrizar todo lo que ha comentado Giacomo, empezando por una experiencia que fue y sigue en Colombia. Creo que es muy útil que miremos a nuestra historia, que no experiencias que hayan pasado hace unos años que todavía nos pueden servir, y hacer el puente, ¿no?, de estos principios, de este enfoque, cómo también las lecciones aprendidas y las buenas prácticas están sirviendo en un contexto tan complejo como el de Siria, que Hala va a presentar en más detalle. Entonces, sin más preámbulo, un poquito, solamente darles un poquito de contexto. Ay, no me sales. Ajá. Entonces nos vamos a Colombia, y dentro de Colombia nos vamos a ir al departamento de Nariño, que está en la frontera de Ecuador. Seguramente muchos de ustedes ya conocen. Muy rápidamente, para que se hagan una idea, el departamento de Nariño, hacia los 80, ya existían grupos armados como las FARC y el ELN, pero yo cuando estaba trabajando allí, las comunidades nos comentaban que las guerrillas iban a Nariño de vacaciones, entre comillas, ¿no?, porque era una zona muy tranquila, y entonces iban a tomarse allí un poquito un break de todo lo que estaba sucediendo en el resto del país. Todo se empieza a complicar muchísimo a partir del 99, del 2000, pues porque la concentración de la tierra continúa, empiezan los cultivos ilícitos, una actividad minera muy fuerte, también los cultivos de palma, entre otras cosas, hace que también la llegada de grupos paramilitares y de narcotraficantes. Entonces les pongo este mapa para que vean todos los diferentes grupos armados que en este momento estaban operando unos contra otros, todos a veces haciendo alianzas muy complicadas, por lo cual, digamos, hubo una intensificación del conflicto armado con todo tipo de consecuencias. Estamos hablando de desplazamientos internos masivos, masacres continuas, minas antipersona, confinamientos, todo esto que llevó a que diferentes agencias humanitarias de Naciones Unidas y también diferentes ONGs decidieran ir a apoyar y a paliar la grave crisis humanitaria. Yo suelo decir que en este caso la cooperación internacional, muchas veces cometemos el error de llegar a los territorios en paracaídas. Vamos allí, aterrizamos y no tenemos en cuenta ni las dinámicas, ni la cultura, ni la identidad, ni nada, y entonces muchas veces vamos con nuestras agendas, lo cual hace que haya una coordinación, una falta de coordinación interna, y sobre todo con las dinámicas territoriales. En este caso, el programa con el que iniciamos un piloto, con el programa ART Redes, empezamos con este lema que parecía, no parece ambicioso, pero realmente, créanme, lo era que el territorio, que la cooperación estuviera en función del territorio y no el territorio en función de la cooperación. Queríamos con esto reforzar las capacidades locales para la paz y iniciar así un proceso nuevo. Les adelanto que digamos, con este inicio, que yo considero humilde, ha tenido una escala muy significante, porque de empezar desde un poquito la coordinación de la cooperación de las agencias y de fortalecer las capacidades locales para la paz, se llegó a incidir en los acuerdos de paz, ni más ni menos en las mesas de La Habana.
¿no? En los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Cómo iniciamos? Un poquito para poner algunos ejemplos. Lo que les voy a comentar otra vez parece de sentido común, pero voy a hacer autocrítica y creo que muchas veces a la cooperación internacional lo que nos falta es sentido común. Empezamos invirtiendo mucho tiempo, mucha energía en generar confianza con los actores del territorio. Para eso se hizo un análisis de conflictividades y un análisis de las capacidades para la paz, teniendo en cuenta el enfoque de acción sin daño, porque tenemos que siempre ser honestos y muchas veces la cooperación muchas veces contribuye a los conflictos, no somos neutrales y muchas veces nos olvidamos de cuáles son aquellas actividades que tenemos que tener en cuenta para generar las capacidades para la paz y disipar las tensiones, porque a veces sí, pues apoyamos a algunos grupos más que otros, muchas veces aumentamos las tensiones. Entonces se hizo, pues eso, basándonos muchísimo en la identidad del territorio, que es muy rica, ¿no? Toda la riqueza de Nariño. Es una zona pacífica, hay zonas afrodescendientes, diferentes grupos indígenas, mestizos, campesinos, y eso hace que sea complejo y a la vez que tenga mucha potencialidad. Luego no hay que reinventar la rueda. Yo creo que esto que sea muy importante, que quede bien reflejado, que no tenemos que ir allí e inventarnos nada, sino muchas veces lo que hay que hacer es fortalecer lo que existe y es verdad que muchas veces hay que generar, ¿no? Hay que fomentar nuevos procesos, pero siempre basándonos en lo que existe en el territorio. También se comentó en la sesión anterior que hay que tener en cuenta los liderazgos formales y los no formales. Muchas veces también pecamos de no tener en cuenta los actores no estatales y la informalidad, incluso a veces teniendo en cuenta con diferentes mecanismos, con mucha sensibilidad al conflicto, incluso a grupos que, bueno, pues, que muchas veces tienen una función muy negativa en el conflicto, ¿no? Y luego, muy importante también fortalecer lo que son los liderazgos institucionales, se trabajó muchísimo en dar un enfoque participativo a los planes de desarrollo, porque ustedes saben, por lo menos en Latinoamérica existen muchísimos planes de desarrollo departamentales, municipales, que muchas veces están realizados por una experta o un experto que no tienen nada que ver con la visión de la gente, ¿no? Entonces se invirtió mucho en que hubiera una incidencia política desde las bases. Y luego otra cosa también en el cual invertimos muchísimo fue en que hubiera proyectos de impacto. Lo que les estoy presentando sobre todo es un proceso, invertimos muchísimo en lo que es un proceso, ¿no? En lo que a veces podemos denominar los intangibles, ¿no? En construir construcción de paz puede ser, en este caso, si está relacionado con la participación y con las capacidades, puede ser muy intangible, pero es muy importante que también se dé respuestas muy concretas, tanto de recuperación o de desarrollo, a las comunidades. Estamos hablando de que hay acciones que mejoren la calidad de vida de la población, servicios básicos, electricidad, desarrollo económico, medios de vida, etcétera. Otra cosa bien importante es la cooperación entre las diferentes agencias, diferentes ONGs, y para eso muchas veces hay que ceder visibilidad, hay que ceder, muchas veces hay que compartir recursos, muchas veces hay que quedarse atrás, y esto pues no siempre es fácil porque muchas veces los donantes también nos exigen a poner el logo y a veces esto nos complica también la cooperación. Luego hubo una coyuntura muy interesante porque a pesar de que a nivel del municipio, de la ciudad de Pasto, más importante, el municipio y el gobierno nacional hubiera partidos totalmente diferentes, con agencias totalmente distintas y contrapuestas, hubo una cooperación muy interesante porque en todos los niveles de gobierno tenían mucho interés en lo que en aquel entonces se hablaba mucho de la efectividad de la ayuda. Entonces esto ayuda mucho a esta cooperación
cooperación y gobernanza multinivel. Pues como estaba diciendo, después de invertir mucho en esta primera fase, logramos tener diferentes agendas, o sea, planes de desarrollo a nivel municipal y a nivel departamental, no sin seguir trabajando muchísimo en los elementos de gobernabilidad local, dando y teniendo siempre en cuenta el liderazgo de los gobiernos locales. Esto es algo, por ejemplo, y el gobierno nacional, obviamente, porque es nuestro socio, ¿no? Esto verán que quizá está siendo diferente en Siria porque por algunos condicionamientos internacionales que a veces nos impide dar un liderazgo más fuerte o una visibilidad más fuerte al trabajo que se hace con las instituciones, tal y como comentaba Giacomo, ¿no? Porque muchas veces los espacios de maniobra son distintos. Se reforzó muchísimo, se trabajó mucho para fortalecer los mecanismos participativos y con un énfasis particular a los grupos tradicionalmente excluidos o a los que se dejan atrás, que en este caso eran grupos indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto, todas víctimas de diferentes grupos armados, mujeres, también a la vez muchísimas víctimas mujeres y jóvenes, porque había muchísimo reclutamiento forzado y no forzado, ¿no? Porque muchas veces pertenecer a un grupo armado pues estaba de moda y era el único modo de vida, entonces se sumaban a grupos armados. Entonces, todo esto, este trabajo se estaba haciendo lo que nosotros llamábamos en medio del conflicto. O sea, no estábamos hablando ni en un post-conflicto, era teniendo en cuenta que en Colombia hay una institucionalidad muy grande con territorios donde hay una ausencia del Estado total. Entonces teníamos que tener en cuenta siempre estos enfoques. Esto se consolidó con el tiempo, se profundizó y entonces se tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes agendas, todas con mucho enfoque de construcción de paz. Eso era lo más importante. Se invirtió muchísimo en fortalecer la cohesión social vertical, es decir, entre la ciudadanía, entre los pueblos, las comunidades y las instituciones, la cohesión social entre diferentes comunidades. Se pudo trabajar en agendas temáticas como de desarrollo económico local, fortaleciendo la Agencia de Desarrollo Económico Local, que trabajó muchísimo en diferentes ámbitos, ¿no? de desarrollo rural inclusivo, de diagnóstico de sistemas de riego. Por eso, en ese sentido, era muy importante tener en cuenta esta temática. Se trabajó muchísimo también en agendas más poblacionales, con mucho énfasis en el empoderamiento de las mujeres, en temas también relacionados con la prevención de violencia, ¿no? basada en género, y otras agendas más territoriales, teniendo en cuenta el área identitaria y regional, como en el Pacífico, más en la región andina, etcétera. De estar trabajando muchísimo con la cooperación internacional, se logró una movilización de recursos endógenos muy interesante, muy significativa, tanto de los territorios como del gobierno nacional. Y eso hace, ¿no? que este enfoque también ayudara a la sostenibilidad y a la apropiación. Y yo creo que cada vez el PNUD estaba trabajando muchísimo más en que esto fuera no solo una realidad, sino que fuera sostenible. Yo creo que hasta hoy. Esta experiencia piloto, digamos, la incidencia se pudo ver en que la metodología y el enfoque fue apropiado por la Agencia de Cooperación Colombiana. Se replicó, pero teniendo en cuenta los diferentes contextos en Colombia, en más de 7 departamentos. Y creo que eso es uno de los logros más importantes. Por eso también casi que dura hasta hoy, ¿no? Pero yo creo que el logro más significante es que en este caso desde el PNUD, pero ya con un liderazgo local muy interesante,
diferentes agendas territoriales fueron parte de los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Se logró que víctimas del conflicto fueran a la negociación y fueran a hablar, dando su testimonio y representando a sus comunidades en La Habana. Más de 35.000 líderes y representantes de comunidades trabajaron en agendas de paz, pero yo en este sentido me gustaría proponer que se hiciera, que hubiera una sesión particular en lo que es, en español se llama paz territorial, en inglés no queda igual, yo diría más local peace building, que se hiciera una sesión porque es muy rico. Todo lo que sucedió a mí no me daría ni tiempo de poder explicar, y creo que esto sería muy interesante para la región poder aprender un poquito más de ello. Pero sí me gustaría, en este sentido, hacer el puente entre regiones tan diferentes como es Latinoamérica y el Medio Oriente, y como es Colombia y puede ser Siria, ¿no? Y yo entonces yo siempre me hago esta pregunta: ¿este enfoque sirve para cualquier región? ¿Sirve para cualquier país? Yo, en mi experiencia, es que cada vez que he iniciado o he empezado a trabajar en un país, incluso no solo en un país, incluso en un territorio dentro de un país, para mí es como empezar de cero. Yo no creo en modelos, no creo en recetas. Sería un error que fuéramos con recetas a replicar este enfoque. Lo que sí nos podemos llevar, yo creo, de un lugar a otro, son siempre los principios. Ya como ha mencionado algunos principios, y yo creo que eso es lo más importante, y que esos principios luego se puedan aplicar teniendo en cuenta el territorio, las especificidades de cada departamento, de cada municipio, que ni siquiera en un país son iguales. No voy a repetir porque supongo que yo quiero darle tiempo a Hala para que podamos hablar de la experiencia muy interesante que está sucediendo, está ahora siendo aplicada, ¿no? Nos vamos de una experiencia que inició hace unos años a una experiencia actual. Pero sí me gustaría también dejar como interrogante el tema de la participación transformadora. Algo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo es que la participación para mí no es ni buena ni mala, es según cómo se haga, según con quién se haga y para quién se hace, ¿no? Muchas veces, por eso es importante tener en cuenta lo que es el análisis de las conflictividades, tener siempre en cuenta eso al inicio y durante el proceso, teniendo en cuenta un enfoque de acción sin daño, y muchísimo, y sobre todo y muy importante, teniendo en cuenta las medidas de protección. Tenemos que recordar que en Latinoamérica muchos líderes están siendo asesinados por participar, ¿no? Por alzar su voz. Entonces, creo que las agencias de Naciones Unidas y las ONGs tenemos que tener muchísimo cuidado en exponer a las lideresas y a los líderes, y luego también en ver a quién apoyamos, ¿no? A la hora de participar, porque podemos hacer que participe una élite y estamos incidiendo negativamente en cualquier conflicto. Esto también es un gran debate, también daría una sesión completa para tocar el tema de participación, porque todo el mundo hablamos de participación como si fuera algo positivo, y creo que teníamos que tener en cuenta quién participa y para qué participa, ¿no? Entonces, sin más, con estos principios me gustaría dar ahora el paso a Hala, a agradecerle, porque es verdad que en Siria ya es tarde, y bueno, que nos concentremos un poquito en la experiencia que hoy en día se está desarrollando en un país tan interesante y tan rico y también tan complejo como Siria. Así que sin más, Matilde, te doy la Gracias. palabra. Gracias, Lourdes. Realmente muy interesante y muy, yo diría, pegado a la realidad, y muchos conceptos y también informaciones que has compartido realmente vienen
de la práctica y se siente en la explicación. Entonces voy a darle la palabra a Hala, como les decía, ella trabaja en el Country Office del UNDP en Siria y es la especialista en gobernabilidad local y comunidades y resiliencia. Y también decirle que, bueno, Hala va a hablar en inglés, por lo que por favor en la parte baja de la pantalla tienen algo que se llama interpretación. Ustedes pueden escoger el idioma, en este caso clicar en el español y pueden escuchar su presentación en español. Van a escuchar directamente el traductor, así que no va a haber. ¿No? Voy a dejar la palabra a Hala y agradecerle una vez más a Lourdes para regresar después con las preguntas. Realmente agradecida. Hala, adelante. Good morning, good afternoon, everyone, and thank you for giving us the opportunity to present Syrian context. Lourdes, can you stop sharing so I can share my screen? Can you see my screen now? If you don't mind selecting the first slide, it Yes. started at the end by accident. Thank you again, Giacomo and Lourdes, because also they have paved the way for me to deep dive on Syrian context and how really we have applied the area-based approach within the Syrian context. So starting with, it's good to know the context where we were operating in. Syria is one of the proactive crisis and the largest forced displacement worldwide. So it is more than 15 million people in needs. We have around 7 million internal displaced people, more than 7 million refugees, and if you wanted to deep dive, it's more than 4 million women in needs and 2 million children. This is from a humanitarian context. If we wanted to look at it from economic point of view, we have the economic situation is really very, very deteriorated, accelerated due also to the war in Ukraine. We have impacted by the regional crisis in Lebanon and in Gaza nowadays. So you can imagine how it's a really protracted crisis in ours. Add to it, we have also sanction on Syria that is really make working environment is very complex to work and finding solution how to support people in needs, focusing not as if from UNDP. We were trying also to be not as just an emergency response, but also how we can integrate early recovery in our context. The Syrian pounds continue to devalue sharply, and the purchase power of household is declining at the same time of the pricing are really rising. The basic services, for example, also are really on the brink to collapse. 3 hours to 4 hours, really we have only per day as a kind of electricity. At least 70% of the sewage is being discharged, untreated, and more than the half of the Syrian rely on unsafe alternative water pipe, for example, and only just over of a half of the hospitals, public health centers are fully unfunctional. This is the context. It's really very, very sad way where we are operating. Add to it for also kind of climate related shocks,
including drought, wildfires, floods, and during 2023, also we suffered from earthquake. So you can imagine how the context that we were operating in. Within such context, we found out that we need a kind of a way that we need to focus on it, focus on the community that we wanted to help, but with a more kind of adding value for how we are incorporating it. This is why, as a UNDP Syria, start working or promoting a more comprehensive, integrated, holistic approach on how we can working on early recovery, resilience building, and to assist people. I will not repeat what Giacomo was mentioning regarding the understanding of area-based approach. Rather than I will highlight the main, let's say, kind of areas that it is really targeted, since it is the crisis in Syria, it's spread all over the country. So we need to see, to give an examples where it works and how it works more than where it's by itself. So it was more kind of, we start focusing on more targeted geographical focus and identify what is the selection criteria for even this geographical targeting. Is it because our aim is not only applying the area-based approach, but how we can use this approach for more kind also of local peace building and strengthening the community resilience. So regardless the scope of the targeted location, is it a neighborhood, is it a village, or a district, we try to apply it at the local level. We were also focusing on holistic and integrated intervention. For example, we worked in Homs, and the initial approach was, Homs is one of the territorial area in Syria as a governorate level. And we were initially, the way the humanitarian actors were act is just from sectorial point of view. And for example, the education sector will work only on the rehabilitation of the schools. So we start advocating to have more as an area-based approach into our works. So what is the, asking them, what is the added value of rehabilitation a school if parents, for example, cannot afford sending children to these schools? So we start providing more kind of integrated intervention, rehabilitation the school, providing livelihood to families, helping farmers to resume cultivation. So by doing this, we were managed to provide more kind of holistic intervention. The most important thing also is a more kind of the community engagement. The community engagement and participation, not only when we are approaching communities for assessment in the planning phase, rather than how we can really engage them in the design, in the planning, in the implementation, but also how they can be part of the evaluation of the process and the transparency of doing this intervention. It should be also context sensitive kind of solution that we are offering. So there is no one standard approach or one size that fits all solutions. The area-based approach that we managed to implement it was recognizing the importance of context-specific intervention that takes into account the unique social, economic, culture, and environmental characteristics of each area. So these are the strengths at that community to understand them and how we can utilize it for the benefit of our intervention. This flexibility also allow us to form more effective and the target response to the local challenges that we are facing. It is more kind also of tailored solution. So by focusing on a more kind of
geographical location, efficient resource reusing. So it's a more kind showing that what is happening in a certain area can be used as a successful intervention on a specific area that serve as a kind of model showcase of the effective approach and strategies that we are applying. Actually, we piloted in 2 locations, initially in one of the central area and in the north area of Syria, 2 governors at a neighborhood level. And it was really kind of learning by doing approach because it's a flexible. We wanted to know the dynamics that we are operating in and how we can do it. So it was more kind of not where we wanted to implement it. The more important things that we always focusing on it is on how we are doing such approach, how we are implementing it at the local level and by whom. And this is what Lourdes was mentioning regarding with whom we are participate, with whom we are engaged, that they can contribute to more kind of peace building manner. Lourdes put that the local government as on the driving seat of the process. In Syria, due also to the context that we are operating in, we put the community on the driving seat. We focus more on the community empowerment. So it is, and their role not in addressing not only on the immediate needs, but also as a more kind of foundation for peace building. We use such a process in a more local peace building, more dialogue, more kind of interaction with the community to understand the dynamics and a more kind of collaboration between different parties, the government, the NGOs, INGOs, international donors, but again, the most important thing is the communities. Why we always stress on communities? Because communities really play a crucial role especially in the post-conflict recovery process. They are taking the lead on this. And if we are not addressing the root causes of the conflict, we cannot contribute to peace building, and we cannot apply any approach because we will just put the patch on the wind, and we will not have a kind of recovery. So we start working on how such community empowerment will lead to more kind of rebuilding the social fabric, that being due to the crisis in Syria, the social fabric being affected, it's burnt. So how we can rebuild the social cohesion, the trust, not only between communities, but also between communities and local authorities. Empowerment initiatives, it's fostered that what we try to implement is how we can foster cooperation, dialogue, collective problem solving among community. Because also in Syria, we have a kind of passive community participation in local governance. So we took it regardless the black side of the context that we are working in, we use it as an opportunity that start working on area-based, trying to really empower communities and giving them more voice to participate. We managed to promote more kind of problem solving among community members themselves, and it was really vital for healing division and promoting the reconciliation. Also, it is more kind of local ownership. Empowering communities ensures that development initiatives are really driven by local needs,
priorities and capacities. And more important, it's not only needs, but also how they can contribute to the solution. We found out that in Hama, for example, community themselves, that they start working on developing the solution, not waiting to the municipalities to come up with the solution or local authorities. So they've been more kind of initiative to find solution because the situation is really very bad. It also contribute to enhance resilience, because communities nowadays, where in the location we worked in, were better equipped to withstand of future shocks and challenge, because we focus again on the how rather than providing them with the assistance directly. So we stop depending on humanitarian aid by telling them how to focus on these services themselves and try to work on it. Again, as mentioned by Giacomo, it's promoting more kind of inclusivity and social justice. It can, through addressing the power imbalance and marginalization that have contributed to conflict in the first place in Syria, ensuring participation of women, youth, minorities, and other vulnerable groups. It was really main essential point, so we can give them the platform for their participation. I would try to give examples, also examples. For example, as a UNDP, we work on a more kind of rehabilitation work, but the way we have rehabilitated these schools, for example, in Aleppo, the community themselves design the way of the rehabilitation work will be, how it will be, but also contribute by their manpower to rehabilitate it. And this process made it in a very efficient manner, and the children managed to return back to school. Also, for example, the electrical transformers in Aleppo, again, the community decided where they wanted to put these transformers. So it's not from technical point of view from the Directorate of Electricity, rather than community knows who are the most vulnerable groups and where to be located in coordination with the technical department. Simple works, also rehabilitation of public gardens in Aleppo as a safe space for more kind of gathering. But the good things that the community around it, the private sector around this, for example, this part, for example, they start working on it and they providing materials. So it is more kind of ownership. Debris management, it's an endless work. So communities start collecting the debris from their houses, put it in the street where the cards that we have provided can transfer to the dump. I've also put it kind of testimonial from the participants who really find it that working, for example, Luna said that we want to work together. It's in a problems that we found, we used to think that it is very complicated. Together we can find a solution. Qutaiba, he said that the expanded network he have gained throughout the process. So it's a more kind of common interest of the neighborhood. Usually, communities start visioning the healthy neighborhood they wanted to live in. Ala, 2 minutes, sorry. Yes, it's on my last slide. So it goes beyond community consultation that we always good at it. It's a more kind of opportunities, real meaning of participation, and to build local peace building. And communities, really, they wanted to be part of the solution. And this is we always need to keep it in our mind. It's a
it's a greater and collective understandings of the risks also that is associated for this process through the context-sensitive programming, and how we are knowing the context and the dynamics, how we can use it for more kind of peace building. It's really raising the voices of the communities and building on what is also exists. According to the Syrian law, we have a it's promoting inclusive participatory of the communities, but in implementation, there is no such room. So we managed to build on what exists and translate it into real meaning of participation and activate the voluntary participatory local platform in an inclusive manner. So also we promoted people, we encouraged people who used to be reluctant to participate to raise their voice, to start participating. And nowadays, for example, in a community of all host community, one of the female IDPs stands in front of everyone and asking for her rights. So we also reflected into more kind of behavior changes. I think talking on Syria and about Syria, it needs more than 20 minutes. So I will stop here, and it will be good to listen to the question, and we are ready to answer. Thank you again. Thank you so much, Hala. I'm going to give the floor, le voy a dar la palabra a Enrique, que está con nosotros conectado, para que haga algunas reflexiones generales antes de abrir el debate. Yo le pido, dado que nos quedan como entre 8 y 10 minutos, a los participantes que están conectados online, si quieren adelantar las preguntas por escrito. Enrique. Bueno, gracias Matilde, gracias Hala, gracias Lourdes, gracias Giacomo por tan interesantes presentaciones. Yo, bueno, dado que estamos con poco tiempo, voy a hacer lo más breve posible. Me quedo con esta idea que de alguna manera es el eje común de la idea del enfoque territorial, el Area-Based Approachment, que creo que ya es una metodología consensuada, que además tiene un nivel de diálogo con otros organismos de cooperación y que es un enfoque que promueve, digamos, un trabajo conjunto. El enfoque territorial, entonces, como decía Giacomo, viene siendo una tendencia en crecimiento, por más que a veces tiene bastantes altibajos y tenemos momentos de crecimiento y momentos donde el enfoque territorial un poco cae, pero creo que sí, que es así. Me gustó mucho de lo de Giacomo, el enfoque en gobernanza local y el énfasis también que se hacía no solo en las articulaciones, sino en el rol de la gestión local, que muchas veces nos quedamos en los procesos, en la participación, y ya dicho sea de paso, coincido totalmente con las reflexiones de Lourdes sobre que la participación no es buena o mala en sí, sino cómo, cuándo, para qué, en qué momento, y que nos debemos una reflexión sobre la temática, pero también el vínculo con la gestión local, porque muchas veces es un tema que no lo soslayamos o no lo fortalecemos lo suficiente. Este debate o que mencionaban los dos también, en el caso de Lourdes y de Giacomo, y que Hala luego lo especificaba en los ejemplos territoriales, de este debate entre territorio como espacio de gestión versus territorio como espacio de programación para las agencias, que me parece también un tema que debemos superar, y que el lema que ponía Lourdes, que lo tengo anotado por acá, la cooperación internacional sumando al territorio versus el territorio en función de la cooperación, creo que es un tema súper interesante y que la cooperación debe reflexionar en torno a esto. El tema del liderazgo, que también apareció en las diferentes exposiciones, creo que es otro tema fundamental. Ahí se habló también de liderazgos formales, liderazgos no formales. Yo me acordaba de mi época de trabajar en Bolivia, cuando uno iba a trabajar con los alcaldes, pero luego veía que el poder real muchas veces estaba en los líderes de las comunidades indígenas campesinas,
y que había muchas veces que empezar a conversar por ahí, pero en todo caso sí hay claramente y hay que respetar y hay que valorar los liderazgos democráticos que existen en los territorios, porque el enfoque territorial, construcción de paz y democracia creo que son temas que debieran ir de la mano, dado que estamos hablando de gobierno del pueblo. Me gustó mucho también la reflexión sobre los ODS, de no solo acelerar, sino nuevas herramientas. Esto de que nadie quede atrás es también que ningún territorio quede atrás. Entonces, este es una reflexión, me parece, sumamente relevante. Y el tema que quedó claro también en las diversas presentaciones de la necesidad de tener valor agregado, de cuál es el valor agregado que aportamos desde el enfoque, y yo creo que quedó bastante claro los principios que hablaba Lourdes, el marco metodológico que hablaba Giacomo y los ejemplos de los principios más el marco metodológico que Hala aterrizó en las experiencias territoriales y en esto tan interesante que eran las voces de las personas que estaban trabajando en el territorio. Entonces, y bueno, y las ideas, y me gustó mucho esto de la facilidad que planteaba ya como para esta temática. También, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con la facilidad que tiene la Unión Europea, el Territorial Approach for Local Development, la facilidad tal que creo que sería muy interesante entrar en diálogo, dado que los approaches son muy similares y hay ahí una buena capacidad de diálogo. Me gustó mucho también de lo de Lourdes, esto de entrar desde la identidad del territorio, que es un tema que lo señaló fuertemente y que, si bien, bueno, ahí tengo un cierto matiz de que siempre hay que empezar de cero, porque siempre en los territorios hay historia, hay procesos, hay cuestiones que se hayan hecho, que se han hecho y que a veces un pecado que cometemos los del desarrollo territorial es que creemos que los procesos empiezan con nosotros y en realidad los territorios siempre tienen procesos en marcha y que lo mejor que podemos hacer es ponerlos en valor, visibilizarlos y pararnos desde lo que hay. Entonces esto de la identidad y preguntarse cuál es el valor agregado creo que es un tema fundamental. Bueno, Lourdes habló de los liderazgos formales y no formales, que me parece, como decía, un tema fundamental. Lo de salirnos del falso debate de planes o proyectos. Lourdes habló de planes y proyectos de impacto, y luego Hala lo mencionó y estaba en el esquema general de ya como conceptual. Entonces me parece que es un tema que desde la época en que coincidíamos varios de nosotros en ART, se trataba de salir de ese falso esquema de planes, procesos, proyectos, y yo creo que hay posibilidad de trabajar y hay metodologías para poder hacerlo. Me gustó mucho de lo de Lourdes también esto de cómo generamos y cómo articulamos con recursos endógenos de los territorios con los diversos proyectos e iniciativas que se llevan adelante, que es un tema fundamental y que no tengo que explicar por qué en términos de sostenibilidad. De Hala me gustó mucho justamente el ejemplo de los principios del Area Based Approach aplicados al territorio, el énfasis dado al empoderamiento comunitario como uno de los temas cruciales, y sobre todo esto que mencionaba al final de la creación de plataformas locales. La idea de la construcción de, bueno, como se les llame, grupos de trabajo, plataformas o diversos ámbitos multiactor, multinivel. Yo creo que lo nuevo es que si bien hemos aprendido que no todo lo podemos desde el centro, también hemos aprendido que no todo lo podemos desde lo local. Y que entonces el enfoque territorial, el Area Based Approach, ofrece un esquema para el diálogo multinivel en el territorio, aportando desde la planificación y desde los proyectos. Y termino con esto que decía Hala también, que todo el trabajo en la dimensión cultural e identitaria que se trabajó, que ya lo mencionaron tanto Lourdes como Giacomo, pero que Hala me parece que lo aterrizó muy bien en términos de los ejemplos concretos. Entonces, perdón por la velocidad, trato de ser
lo más rápido posible para que haya debate, pregunta, diálogo, y agradecerles muchísimo porque creo que fue muy enriquecedoras las diferentes presentaciones. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Yo le voy a pedir, por favor, vamos a tomar unos 5 minutos más, la conexión no se va a caer. Yo quería pedirle, por favor, a Hala y a Lourdes si pueden responder a las preguntas que están por escrita. Una es muy específica de Siria y otra muy específica de Nariño, pero sí le voy a pedir a Sergio Novas que haga la pregunta porque es muy larga, tiene 2 componentes y es bastante general. Entonces, sí le pido, Sergio, por favor, si puede intervenir, me haces un favor gigante. Gracias, Matilde. ¿Me escuchan? Bueno, Escuchamos, te escuchamos muy bien. Un saludo. muchos saludos a todos, especialmente a Lourdes, que hace mucho tiempo que no la veía ni conectaba, ya como Enrique, Matilde. No, era simplemente, bueno, muchas gracias por las presentaciones súper útiles. Y bueno, thank you very much, Hala. It was very, a lot of encouragement for your work there. Y lo que ya como reflexionaba sobre el tema de la crisis, ¿no? Cómo el asunto de la crisis realmente no solamente se entiende ahora mismo como conflicto o como desastres naturales, sino que puede ir más allá, ¿no? Y las herramientas que habéis presentado. Y Lourdes hablaba de la construcción de paz a partir de las comunidades con la P minúscula, ¿no? De paz, pero tan importante. Entonces, quería preguntar dos elementos o reflexionar. Primero, más conceptual, porque estuve el otro día con la directora del Seminario Internacional de la Paz en Zaragoza, España, y me contaba ese concepto de la paz no como lo opuesto a la guerra, ausencia de guerra, sino como ausencia de violencia. Entonces eso te abre mucho más, porque violencia es pobreza extrema, violencia es desigualdades extremas. Entonces, si ese concepto de ausencia de paz o construcción de la paz podría, de alguna manera, englobar más allá del concepto de crisis y, por lo tanto, ser más pertinente. Y segundo, ya en la práctica, si esas herramientas que ya como explicó, que también Lourdes ha enseñado y también Hala, son útiles para ser aplicadas en espacios de construcción de la paz donde no hay conflictos, pero sí hay violencias. Ese era. Gracias. Gracias, Sergio. No sé si Lourdes o Giacomo, ¿quién se atreve? Si se trata de atreverse, yo estoy siempre listo, así Muy que, bien, adelante. pero sin quitarle la palabra obviamente a Lourdes y también a Nos Hala. complementaremos, sí. Sí, yo creo que la respuesta, Sergio, a la pregunta tan articulada es sí, para no hacerla tan larga. O sea, absolutamente este mismo enfoque se puede aplicar en situaciones, esto obviamente la pregunta está hecha a alguien que cree en este enfoque, entonces, y en la flexibilidad y la adaptabilidad y todo esto, ¿no? Porque como sabemos bien, el core en su fondo es el de animar y proporcionar un espacio, organizar un poco una dinámica que permita a actores que tampoco siempre son muy visibles de tener una voz. Entonces, si este principio, y una voz que luego tiene su influencia en, digamos, los resultados de este proceso. Salimos del concepto de planes, como nos recordó Enrique, pero digamos, por ejemplo, en unos planes de desarrollo. Entonces, esto tiene mucho que ver con cualquier contexto, no importa que haya conflicto. Lourdes. No, simplemente reforzar lo que estás comentando. Creo que la paz positiva siempre hay que reforzarla, incluso en Noruega. O sea, es una cosa que conflictos hay, puede que haya conflictos violentos o no, pero siempre hay. Entonces es cómo podemos transformar estos conflictos de manera positiva. Y el ejemplo que ponía en Nariño, ¿no? Pues es trabajar en medio del conflicto, incluso, ¿no? O sea, hay un conflicto y en todo se puede construir la paz. Y creo que también en Siria se está haciendo eso, así que le doy la palabra a Hala. To be honest, also, I think we need to believe that it is approach, it's a tool that whenever we will apply it and we know how to use it, understand again the context, the root causes, and how we use this tool
for more kind of peace building, I think it's really workable because it addressed the root causes, for example, in Syria for the conflict. So it is applicable. It's a challenging environment because also it needs to convince the government about it's a more kind of decentralization approach within the conflict setting. It will give them that they are losing the control. So how to have a more kind of dialogue about the importance of it within the limited resources they have. So it is powerful tool, but also having more kind of in the owner's perspective, how we are implementing. So it's a really different layers on negotiation of the importance of it. And again, what is the added value of such an approach. So it's workable, yes. Over. Gracias. Thank you. So, no sé si hay más preguntas que quieren hacer. Matilde, may I? Sergio. Yes, may I challenge Hala? So, if you can place yourself before all the conflict started in Syria, so this approach could also have been useful. I mean, working at community level, because I mean, the conflict, we know that a lot of external causes, but also they had some internal elements, not root causes. So if you place yourself before the conflict started, could it also be useful for, you know, like working at community level in order to build more resilience and you know, working at community level? Actually, if we implemented even before the crisis, I think we were managed to mitigate the risk of the conflict, because it is, and to be honest, also to apply the principle, the inclusivity, the holistic approach, knowing of the details. So I think if we implemented 13 years ago, in many areas, we were managed to reduce this conflict. Yes. Thank you. Very, very important. No sé si hay más preguntas, si no, no sé si pueden contestar a la que hay en el chat, para si no hacer las conclusiones. Estamos 8 minutos tarde. Yo realmente le agradezco muchísimo subrayar unos conceptos que quedan un poco como conclusiones. No voy a comentarlas, solo voy a mencionarla como si fuera un bullet point. Todo lo que es enfoque territorial con visión de integración, inclusividad y adaptación. El tema de la adaptación que sacó Giacomo, yo creo que es uno de los elementos que realmente novedoso que hay que profundizar. En Lourdes, todo lo que es la cohesión social, la paz territorial y la participación transformadora, realmente creo que han sido mensajes súper fuertes, que realmente a veces uno lo da por sentado o espera que se hagan solo a través de la acción con daño. Si trabajar con acción sin daño, creo que es un enfoque importantísimo. Y bueno, todos los conceptos que Hala compartió con nosotros, que realmente le agradezco muchísimo su tiempo, sabiendo que también es muy tarde. El enfoque de comunidades, el community approach a veces se da por sentado como una cosa que viene después de una lista y realmente le cambia completamente la perspectiva si uno entiende que desde la base y después los actores que se mueven alrededor permite realmente la participación local. Y el tema de plataforma también ayuda mucho en que haya diferentes pedazos que se encajan y que se encuentran y que dialogan. Entonces, yo dejaría la sesión aquí. Hay 2 preguntas muy específicas. Yo se las voy a leer para que ustedes puedan responder. La sesión se puede quedar abierta unos segundos. En el caso de Syria, I want to find out how the difficult question or effort over coordination leadership at the local level is handled or dealt with under this approach. And that has been well explained. I feel understand there were difficult circumstances. Y en el caso de Nariño, lo que preguntan, Lourdes, es cómo ustedes logran diferenciar una comunidad, cuando realmente una comunidad y entonces organizada, a diferencia de un grupo de personas que tiene características comunes, pero vínculos fuertes, pero que realmente no, quizás a veces no reflejan una comunidad.
y eso se debe en causa de conflicto. Y si ustedes han trabajado también con ese segundo tipo de, digamos, de aglomeraciones que no reflejan exactamente comunidades, sino grupos. Ok, aquí hay algunos mensajes. No sé si Mirna también quiere, quiere compartir. Sorry, I just noticed some folks needing to drop off, so I was just posting a note of where they can stay up to date on activities for the working group. But sorry, didn't mean to cut off the questions. Ok, thank you so much. Gracias a todos. Realmente agradecerle muchísimo. Nos vamos a quedar con algunas conclusiones que también nos van a servir para la próxima sesión. Y un agradecimiento especial a todos los participantes, a Giacomo, a Lourdes, a Jala, a Enrique, a Mirna, a Jamie por estar aquí en toda la sesión, a Sergio por intervenir y todos los compañeros que pudieron participar, esperando que esta familia siga creciendo. Otra vez más, muchas gracias y un lindo día, una linda tarde, un lindo todo y a la próxima. Gracias a ti, Matilde. Thanks to Muchas everyone. gracias, sí, muchas gracias. Bye. Gracias, Gracias. colegas. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Francisco.